Muy buenas tardes, amado hermano, amigos que nos escuchan esta hermosa tarde. Estamos aquí una vez más, amén, un domingo más, ¿verdad? Para compartir la experiencia. A través de este ministerio somos uno, amén. Hoy me toca el privilegio, ¿verdad?, de poder conversar con quien es el presidente de este ministerio, el ministerio Somos Uno. Y para mí es un enorme honor, amén, no solamente entrevistarlo, sino conocerlo, a ver su casa, a su esposa, ¿verdad? Y poder compartir con él en estos días, ¿verdad?, que el Señor nos ha unido de manera especial, amén. Y en esta tarde pues esperamos, ¿verdad?, poder ser de bendición y poder entrar a sus casas, ¿verdad?, de una manera especial, y que cada palabra, cada pensamiento que aquí se habla pueda ser de pronta edificación para ustedes que están escuchándolo en esta hermosa tarde. Mi nombre es el pastor Dani Campos, amén, pertenezco a la iglesia Dios es Poder y Gloria, ubicada en Troy, New York, amén, la 761 de la 3rd Avenue, amén, a la cual también nuestro hermano William, su esposa, amén, son parte de este ministerio, amén, junto a pastor con mi esposa Dominga Félix, amén, y estamos juntos allí todos alegres, contentos, amén, compartiendo las grandes riquezas del Señor, amén. Nuevamente bienvenido a este programa. William, Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor, y aquí ansiosos por comenzar allá, tú sabes, a hablar un poco de esas cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Amén, amén, amén. Aquí contento, ¿verdad? Les mando saludos, ¿verdad?, a cada oriente de a cada persona, ¿verdad?, que está mirando este video. Y estamos contentos, ¿verdad?, con lo que Dios está haciendo y continúa haciendo en nuestras vidas. Y en cada familia, ¿verdad?, que estamos bendiciendo a través de la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Me encanta esa palabra, bendecir. Porque realmente no hay otras palabras como que puedan describir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y hablando, ¿verdad?, sobre este tema, amén, muchas veces utilizamos la palabra resistencia, amén, ¿verdad? Esta tarde pues queremos hablar, amén, y antes de comenzar a hablar yo quisiera leer una porción bíblica que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y creo muy propicia para esta hermosa conversación que vamos a tener en esta tarde, y se encuentra en el libro de Números capítulo 13, amén. Si usted tiene un tiempito, tiene una Biblia ahí en su casa y la puede buscar junto con nosotros, amén, le invito a que lo busque, capítulo 13 del libro de Números. Dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. En esta tarde Dios ha puesto esa palabra en mi corazón y la creo muy prudente, porque me llama la atención cómo Dios, ¿verdad?, en las diferentes dispensaciones de los tiempos ha escogido gente, ¿verdad?, para hacer propósitos. Qué lindo, Dios. En este tiempo yo entiendo, ¿verdad?, que William ha sido uno de esos hombres que Dios ha escogido, ¿verdad?, para en estos tiempos finales, posteros que estamos viviendo, ya sea, ¿verdad?, junto a su esposa y a través del ministerio que Dios ha entregado en sus manos. Y este testimonio que él está a punto ya de hablar, poder edificar y alcanzar el propósito para el cual este tiempo y este propósito y este espacio, amén, que estamos utilizando hoy, se pueda cumplir la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. 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 No sé si quieres decir unas palabritas antes de comenzar, William. Sí, que la sí. gente te conozca más. Sí, mi nombre es William Martínez. Pertenecemos a la iglesia Dios es Poder y Gloria, donde pastorea, ¿verdad?, nuestro pastor Dani Campos y su esposa, aleluya, Dominga Félix. Y aquí estamos contentos, aleluya. Si tú no tienes una iglesia, pues aquí, ¿verdad?, eres bienvenido, porque aquí adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Y aquí nos gozamos y conocemos nuevos hermanos y nueva familia. Pues yo le invito, ¿verdad?, que pase por este lugar y va a ser de bendición para tu familia. Amén, amén, nos gozamos grandemente. Saludo a cada hermano que nos está viendo, amén, a través de este programa, ¿verdad?, este podcast, amén. Bajo el ministerio Somos Uno. William, quiero comenzar por preguntarte una pregunta, ¿verdad?, que cae en este momento a mi corazón, y es, ¿qué es el Evangelio para ti? El Evangelio para mí es algo especial, ¿verdad?
porque, ¿verdad?, uno conociendo tantas religiones, muchas bases de la religión, y uno no, ¿verdad?, uno no se acostumbra, ¿verdad?, de oír tantas cosas de religiones y religiones. Cuando uno llega a los caminos del Señor, conoce cuál es el verdadero evangelio. Y para mí es algo especial porque es como no es una religión, sino básicamente es una experiencia con Dios. Amén, eso es muy importante, ¿verdad? Porque viviendo en un mundo en el cual vivimos, donde hay tanta ideología en exacto. cuanto a fe. Amén. Una gente ve una cosa de otra forma, otra vez de otra manera. Amén. Muchos los pueden ver a la luz de la palabra de Cristo. Amén. Otros ya no creen ni siquiera en la palabra de Cristo, ¿verdad? Y han hecho su propia fe, su propio estilo, su propio dogma. Amén. Pero entender, amén, lo que usted claramente dice, amén, sobre el evangelio, y poder entender que el evangelio no es una religión, sino un estilo de vida. Un estilo, ¿verdad?, de vida, exacto. Que ha sido de beneficio a muchas almas a través de los años. Amén. Esto no es algo que comenzó ya, esto es algo que comenzó hace miles y millones de años atrás. Amén. Amén. Y tenemos miles y millones de almas que respaldan el poder transformador de esta palabra, de este evangelio que nosotros hemos creído. Eso es así, amén, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad?, una experiencia básicamente con el Señor, porque no solamente lo hablamos, sino que lo sentimos. Amén. Y al sentirlo, reaccionamos de esa manera. Decimos, no, hay algo especial que sale de nosotros para poder adorar a esta persona, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, que hizo tantas cosas tan grandes en nuestras vidas. Wow, me gozo al escuchar eso. Realmente es un momento de regocijo, uno puede reflexionar las grandes maravillas que Dios ha hecho. William, ¿qué beneficio ha traído a ti el evangelio? Si pudiéramos utilizar la palabra beneficio como un punto de guía para que también tú puedas contestar esta pregunta, ¿verdad? Hay cosas que se nos presentan en la vida, cosas que son beneficiosas, otras no lo son, pero ¿qué beneficio has tenido tú? ¿Ves? Y no estoy hablando en esa área monetaria, sino en esa área espiritual que tanta la gente en este tiempo necesita escuchar. Amén, amén, ¿verdad? Podemos testificar un poquito de mi niñez, de dónde, ¿verdad?, dónde sale ese amor hacia Dios. Amen. Porque no hay ningún hombre que busque a Dios, sino que Dios busca a uno. Y yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, había algo especial, ¿verdad? Porque yo sentía algo que me hacía falta en mi vida como niño, pero no sabía qué era. Qué lindo. Y yo adoraba al Señor, pero sin conocimiento. O sea, cantaba, hacía ciertas cosas, pero no sabía qué yo estaba haciendo. Wow. Y yo me recuerdo que cuando en esa niñez, una vez una dama tocó la puerta de la casa de mi mamá. Nosotros siendo una familia disfuncional completamente, porque vinimos, ¿verdad? Mi mamá tuvo ciertos fracasos en su vida, que entonces vinimos de diferentes padres. Entonces, en ese punto, pues yo tenía a mi papá, y mi papá, ¿verdad?, cuando estaba con mi mamá, literalmente estaba normal, pero llegó una temporada que se enfermó de su mente. Y al enfermarse de su mente, pues mi mamá básicamente se separa de él porque no estaba en un acto normal. Bendito Dios. Y entonces la relación con mi papá pues se rompe. Entonces yo me pego más a mi mamá. Pero contándote, ¿verdad?, un poquito de esa niñez, aquella dama tocó aquella puerta y le dijo a mi mamá, ¿puedo llevarme a tu niño a la iglesia? Y mi mamá dijo, está bien, llévalo. Qué lindo. Y cuando nosotros experimentamos que era la escuela bíblica, en aquel tiempo era domingo, y después experimentamos que era un culto, y en esos puntos pues empezamos a conocer cómo era la alabanza hacia el Señor. Y a través de eso llegó mi hermana, llegó Inés, llegó mi hermano Junito, llegó el otro. Y a la temporada de eso, mi mamá le predican la palabra y ella llega a la iglesia. Pero qué curioso, que cuando yo llego a la juventud, me separo de los caminos del Señor. Por querer literalmente experimentar lo que otros amigos experimentaban. Pero yo sabía que había una semilla en mí, que nunca se separaba esa semilla de mí. Y esa palabra iba, ¿verdad?, desarrollándose en mi corazón
y ignorando ciertas cosas, pero sabía que había un Dios que me estaba llamando. Wow, qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios se empeña, pudiéramos decir, y a la vez quiero felicitar y bendecir a esa damas, esas ancianitas, ¿verdad? Que por muchos años, a través de los años en el Evangelio se escucha mucho esto que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Esas ancianitas de antes que pasaban por las casas de los barrios, de los vecindarios donde vivía, sí, ¿verdad? Y siempre estaban pidiendo a los hijos prestados, como diría uno, me puede prestar tu hijo para llevarlo a la escuela bíblica, ¿verdad? Era bien interesante. Es algo muy interesante y muy bonito, y desde aquí pues queremos bendecir, ¿verdad?, a todas esas bellas personas que han sentido siempre ese toque de Dios, ¿verdad? Y que han sido de tantas bendiciones para tantos ministerios, amén, poderoso hoy día, que todo comenzó por la inquietud de una ancianita, ¿verdad? Un ancianito que quiso, se interesó por el hijo de alguien, y eso es algo bonito, y en este caso tocó tu vida y marcó tu vida de una forma especial, porque fue ahí donde tú tienes tu primer encuentro, aunque claro, ya tu casa había una base ya formada, pero como usted dice, siempre hace falta ese instrumento que nos lleva al segundo paso, ¿verdad? Y qué bueno por esa oportunidad que Dios te dio y le dio a tanta gente en la vida a través de tantos años, ¿verdad? De poder tener a alguien que nos guiara a esos primeros pasos, ¿verdad? Aunque posteriormente, como usted bien dijo, aunque se haya apartado, por ahí una palabra bíblica, ¿verdad?, que se cuenta bien clara en la Biblia, que dice que, amén, que instruir al niño en su camino, y aun cuando seamos viejos no nos vamos a apartar de él. No nos apartamos. Muchos de nosotros hemos experimentado algún fracaso, algún movimiento y algún distanciamiento también del Evangelio, pero eso que se le enseñó a los primeros días, por así decir, cuando somos bebés espirituales, unos llegan niños, otros llegan más ancianitos, otros llegan más adultos, ¿verdad? Pero en términos espirituales, pues somos bebés tan pronto conocemos a Cristo. Pero son tan importantes esos primeros pasos. ¿Qué tú pudieras recomendar, William, desde tu perspectiva y de tu experiencia, en un tema como esto? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros, amén, tal vez copiar eso que se hacía en el antaño? Amén, de ir visitando casa por casa, pidiendo a nuestros hijos prestados. Claro, entendiendo que vivimos una época muy difícil y que la confianza en muchas personas se ha roto, ¿verdad? Por el pecado y por la delincuencia, ¿verdad?, que estaba atravesando el mundo entero, tristemente. Sí, no tenemos, ¿verdad? Básicamente no tenemos la misma confianza, ¿verdad? Las familias de antes se veía la humildad de las personas y la confianza que tenían sobre el vecino. Hoy en día no conocemos ni casi el vecino, ¿verdad? Se puede decir. Pero ese trabajo, esa práctica de que hacía aquella dama, pues logró muchas cosas, porque ella alcanzó muchos niños a través de ese sistema, ¿verdad?, que ella, ¿verdad?, Dios le había puesto en su corazón. Y yo me recuerdo que esa mujer iba a jarla arriba, jarla abajo, ¿verdad? Y ella experimentaba esto y se llevaba muchos niños. Te puedo decir que al pasar del tiempo, ¿verdad?, yo caminando, ¿verdad?, en ese círculo del Evangelio, en el comienzo, me llegó la rebeldía. Amén. Me llegó la rebeldía. Y por causa, ¿verdad?, de lo que te había explicado antes de mi papá, ¿verdad?, que había pasado por una escena hasta que murió, pues murió así, en esa condición. Yo experimento que me hacía falta mi papá, pero no estaba ahí, ¿verdad? Pues entonces mi mamá se convierte en mi mamá y mi papá a la vez. Y como te digo, me refugié en los amigos. Pero cuando yo iba a la escuela, la maestra también la había cogido conmigo. Eso me maltrataba también. Entró una rebeldía en mí, que lo que se mencionaba como persona, ¿verdad?, el Billy que se mencionaba humilde, pues ya se iba convirtiendo en una persona rebelde. Y hasta que llegó a mi juventud, ¿verdad?, la adolescencia, me dediqué a jugar baloncesto. Yo dije, pero déjame refugiarme en el baloncesto. Todavía estaba apartado del Señor, pero me refugié en el baloncesto. Y un día, esto es impactante, porque un día un hombre viene y llega a la escena de la cancha, que se dice en Puerto Rico. Y aquel hombre empezó a
a mencionar palabras sobre aquella juventud que la empezó a marcar de una parte negativa. Wow, tremendo. La empezó a marcar de una parte negativa. Entonces en ese punto, pues, los amigos que tenía, pues, se iban separando porque ya iban cogiendo otro tipo de ambiente. Ya el ambiente del baloncesto, que era sano, pues se convertía en maldad. Y entonces ya yo no agarraba un lápiz, ahora agarro una pistola. Wow. Ya yo no agarro una bolsa de dulce, ahora agarro una droga. Wow. Por una palabra que mencionó aquel hombre en aquel día. Aquel hombre se acercó porque había salido, era un confinado, había salido de preso. Y lo que él perdió, pues también lo depositó allí. Wow, qué triste eso. Entonces, al depositar eso allí, la juventud, como te digo, se desvió para muchas áreas. Y yo estoy en Puerto Rico y yo decido, o me quedo en Puerto Rico y soy hombre muerto, o me voy para Estados Unidos a alcanzar una vida mejor. Y decidí venir a Estados Unidos, pero en medio de en Estados Unidos con esa rebeldía, pues uno tomaba malas decisiones. Entiendo. Muchas malas decisiones. Conozco a mi esposa, a la temporada conozco a mi esposa, la que es mi esposa actualmente. Por 30 años estamos allá y santo. Aleluya. Felicidades, hermana Magdalena. No estábamos de noviazgo. Entonces, el rebelde era yo porque ella decía, vamos a casarnos, y yo decía que no. Mira qué tremendo. Y vamos a casarnos, y yo decía, no, yo no voy a casar, yo me quedo así. No, imagínate. Pero, ¿qué viene pasando? Cuando Dios viene, cuando Dios siempre, ¿verdad?, alcanza a uno, siempre Amen. Dios alcanza a uno de una Gloria. forma u otra. Pues, dentro de nuestra relación había muchas cosas negativas, tan negativas, que sentíamos que el mismo infierno estaba en mi hogar. Wow. Fuerte eso. Y me recuerdo que en eso, ¿verdad?, malas decisiones que tuvimos, mi esposa, ¿verdad?, en medio de una pelea y una situación, pues arranca para Florida. Y entonces yo dije, pues mira, ahora no tengo a mi esposa y no tengo a mis hijas. Pues me voy para Florida también. Wow. So, me fui para Florida. Y entonces el Señor allí, aquí es que está lo interesante. Allí el Señor, yo seguía con mi rebeldía, ¿verdad?, en mi corazón. Y todavía no había caminado en los caminos del Señor. Mi esposa empezó a caminar en los caminos del Señor. Y cuando ella empezó a caminar, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Ella sirviendo y pidiéndole al Señor que, ¿verdad?, que Dios tuviera misericordia de mí. Wow. Y me alcanzara. Terrible eso. Interesante. Y cuando estábamos allí, pues como yo creo que yo he testificado esto en la iglesia, yo me acosté a dormir. Y lo digo, ¿verdad?, sonriendo ahora, pero me acosté a dormir en aquel momento y Dios me tumba de mi cama. Y me tumba de mi cama y me dice, si tú sigues en esa condición, ¿verdad?, de malas decisiones que tú tomaste, pues te voy a dejar postrado en ese lugar. Entonces yo le dije a mi esposa, pues vamos para la iglesia. Entonces me fui para la iglesia, pero no con la intención de convertirme, ¿verdad? Y como te digo, el encuentro que tuve personal con el Señor, ya yo decía, pues ya yo estoy convertido. De ahí en adelante, pues el Señor empezó a tratar conmigo. Me llevaba, ¿verdad?, ligeramente y me llevaba caminando. En 3 meses me hizo presidente de Caballero. Wow, qué tremendo. Entonces tú llegaste prácticamente desde esa experiencia que tienes, donde Dios te dice que si no llegas te vas a postrar en una cama. Amén. Qué interesante. Sigue. Y entonces, después de eso, que yo llegué a la iglesia, en 3 meses, el Señor trata conmigo y me llevaba rápido. En 3 meses me bautizó. Después de me bautizó, me hizo presidente de Caballero. Y yo me sorprendía porque todos los que estaban alrededor de mí eran pastores. Eso fue rápido, no hay tiempo que perder, dijo el Señor. Interesante. Eran pastores, entonces todos eran pastores ancianos. Wow. Y entonces yo empezaba a recibir consejos de uno, del otro. Y entonces había una confusión en mi mente porque unos me decían, tú eres evangelista, no, tú eres pastor, no, tú eres evangelista, tú eres pastor. Yo dije, yo no sé lo que yo soy siervo de Dios. Sí, uno de los, ¿verdad?, uno de los errores que a veces se comete mucho en esta práctica. Amén, que nos emocionamos y andamos repartiéndole ministerio a todo el mundo. Pero Dios es bueno. Entonces,
siguiendo, ¿verdad?, lo que es el testimonio, ¿verdad? Después de eso, vimos que el Señor iba tratando con nosotros, conmigo y con mi esposa, y siempre decía, los voy a levantar, pero no los voy a levantar, no me va a levantar a mí solo, sino tiene que ser junto con tu esposa. Wow. Entonces íbamos caminando, entonces entre esas, pues el ministerio iba empezando a coger forma. A coger forma, y entonces mis nenas se convierten en rebeldes. Wow. Entonces las nenas mías empezaron a tomar sus propias decisiones ¿verdad?, como joven. Uh-huh. Y yo miraba, ¿verdad?, lo que es el ministerio lejos, porque es que cuando tuve tanta problemática en tu hogar, claro, y tú queriendo solucionar, porque uno no puede solucionar las cosas nosotros mismos personal, sino que hay que contar con un Dios. Amén. Que es el que sabe todas las cosas. Y empecé, ¿verdad?, a analizar todo eso, pero siempre, donde quiera que pisábamos, el Señor dice, los voy a levantar, pero los voy a levantar juntos. Donde quiera que estábamos. Y el ministerio de Somos Uno nace porque cuando yo empezaba a recitar la palabra, ¿verdad?, en el Salmo, o sea, cuando empezaba a leer la palabra, ¿verdad?, de esa oración del Señor, no la podía leer. No podía leer esa... ¿Cómo así? No la podía leer porque cuando la empezaba a leer, empezaba a llorar. Wow, así de impactante era esa experiencia. Sí. Wow, tremendo. No podía... Y empezaba yo, ¿verdad?, cada vez que... Entonces, el Señor, te llevo por ahí. Wow. Y donde nace Somos Uno, es donde nosotros lo estamos descubriendo en esta congregación. Amén, gloria a Dios. Porque lo que Dios iba confirmando allá, que yo pensaba que era en Florida, que se iba a desarrollar un ministerio, es donde Dios nos saca, porque aquí que está el misterio de Dios. Dios nos saca de Troy, nos lleva al desierto, o sea, Amén. Estamos hablando un punto, ¿verdad?, cuando Dios estaba el pueblo de Israel en Egipto pidiendo por un Dios, pero habían prácticas, ¿verdad?, de otros dioses paganas, sí, paganas, que ellos iban adoptando esos dioses paganos en ellos, pero había uno que estaba pidiendo misericordia y Dios lo oyó. Qué lindo eso, gloria a Dios. Y Dios lo oyó. Y así nos sentíamos nosotros estábamos en Florida. Yo digo que nos llevó al desierto. Amén. Amado hermano, perdón que está hablando, amado hermano que está escuchando, presta atención a esto, que esto, amén, promete ponerse mejor, y tal vez alguien que está sentado en este momento escuchándonos se puede identificar con esto, ¿verdad? Y es lo que queremos hacer en esta tarde. Interesante testimonio. Sigue, hermano William, que ya esto me está gustando. Amén, amén. Y cuando, ¿verdad?, en el desierto, ¿verdad?, Dios nos lleva al desierto, y allá yo pienso que Dios empezó a moldearnos. Wow. Porque no conocía a Dios primero. O sea, lo conocía, pero no lo conocía. ¿Me da a entender eso? Sí. O sea, sabía que había un Dios, pero no sabía, ¿verdad?, qué era sentir lo que era Dios. Exacto. Wow, interesante. Y entonces, en ese punto, ¿verdad?, Dios nos tiene en el desierto en Florida. Allá, como te digo, nos desarrollamos ciertas líneas, ciertas áreas, con diferentes, ¿verdad?, pensamientos de diferentes pastores que habían en aquel lugar. Las experiencias que ellos tenían y las experiencias de eso, pues las aplicaban a nosotros, ¿verdad?, y a mi persona especialmente. Y yo le agradezco a todos esos pastores, ¿verdad?, y a cada pastor ¿verdad?, le mando saludos y le mandamos bendiciones, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Muy porque bonitos. es bien importante, ¿verdad?, cada pastor, ¿verdad?, porque sus experiencias a veces las aplican, y cuando uno va cogiendo esas aplicaciones del pastor y los consejos del pastor, es cuando, ¿verdad?, Dios viene tratando con uno, ¿verdad?, de una manera especial. Amén. Si tú no, ¿verdad?, nunca has experimentado la presencia de Dios especial, pues, acércate al pastor, que el pastor te ayuda a conocer al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y es interesante, William, eso que estás hablando, porque Dios, a través de la historia, podemos ver
la multifaceta forma de Dios poder glorificar su poder en la vida del ser humano. Y uno de los escenarios más, pudiéramos decir, más perfectos, más preferidos para Dios es en el desierto. Amén. En el momento en que tal vez no sabemos qué hacer, por dónde vamos, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, nos sentimos solos y encontramos esas promesas que Dios nos hizo en un momento dado, muy distantes. Y a veces pensamos como que no se van a llevar a cabo. Y yo creo que ese ha sido el mejor escenario que Dios siempre se va a glorificar en la vida de cada persona. Así que si tú lo estás escuchando en este momento y te sientes como que vas por ese desierto, te queremos dejar saber, amén, que tú estás caminando directamente al propósito de Dios. Amén, amén, amén. Qué lindo, ¿verdad? Porque los proverbios, ¿verdad? Los proverbios siempre mencionan, ¿verdad? En este capítulo 7 de los proverbios dice: hijo mío, guardar mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Wow, qué importante tremendo. Es eso. Tremendo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Santo. O sea, hay 10 mandamientos y hay una clave aquí. Amén. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento, pastor? Amarás a Dios. Con todo, ¿verdad? Con todo tu mente, todo tu cuerpo, con tu alma. Amén, amén. Entonces, ahí es donde está la importancia de esto, ¿verdad? Ajá. Que lo primordial es Dios, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad?, uno tiene tantos problemas en la vida, tantos problemas, pero si tú no tienes al dador de la vida, no es nada. Difícilmente. Qué lindo, qué lindo. Wow. Eso quiere decir, Billy, que es interesante cómo Dios los mueve a ustedes por diferentes áreas que en aquel momento parecía ser un fracaso. Amén. Y ante los ojos de cualquier hermano parecía ser un fracaso. Pero todo estaba llevado bajo ese plan perfecto, ese propósito perfecto de Dios, que a veces nosotros no lo entendemos. Y yo sé que hay mucha gente que están hoy ejerciendo cualquier ministerio, en cualquier área que Dios le haya puesto, han pasado y se puede identificar con este proceso. ¿Dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué ahora que llego mis hijos se apartan? ¿Por qué cuando llego el problema se pone más difícil? Y me llama la atención cómo este proceso te lleva a ti, ¿ves? Donde Dios a veces utiliza las pruebas y las circunstancias para mover a uno de un lugar a otro, al lugar donde Dios quiere llevar el propósito. Y esto es como una práctica muy conocida dentro del Evangelio de Cristo, porque al mismo pueblo de Israel Dios tiene que sacarlo. Ven, un momento dado, permitir que caigan en cautiverio, del cautiverio experimentar libertad, de libertad experimentar gloria. Eso es así. Y creo que ha sido lo que te pasó a ti, porque vemos un trayecto muy difícil, donde tal vez la gente diría no hay esperanza para esta pareja. Han tratado por largos 7 años, esta mujer orando por 7 años, ahora el hombre se pone rebelde. Ve y poder mirar ahora más hacia el frente, ¿verdad? Y poder chocar con la visión que ya Dios tenía trazada. Porque la bendición es que ya Dios tenía un plan trazado. Y lo difícil es que nosotros a veces no encajamos en esa bendición porque no sabemos. Exacto. ¿Ves por dónde vamos? ¿Por dónde Dios nos quiere llevar? Para limpiar las perezas que tenemos. ¿Ves? Y cuando tú miras al Billy de antes y miras al Billy de hoy, ¿tú me puedes hablar algo de eso? Ese proceso, ¿ves? Sin querer pararte el testimonio que tú ibas. No, amén, amén. Como te dije, el Billy de antes era una persona, ¿verdad? Una persona bien rebelde. Y era de las personas que decía, el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Wow, terrible. Tal vez de una forma u otra, en mi silencio, porque siempre he sido callado. Pero en mi silencio, yo maquinaba muchas cosas. Pero cuando Dios llega a mi vida, pues ahora yo no soy de maldición. Aleluya. Ahora soy de bendición. Lo que yo deseaba para una persona, una muerte, ahora no, ahora yo quiero que tenga vida y vida en abundancia. Wow, qué lindo. Y entonces, literalmente, ¿verdad? Como te había dicho al principio, ¿verdad? De la anciana que tocó la puerta. Amén. Es parte de lo que es el ministerio Somos Uno. Qué lindo. Porque aquella anciana tocó la puerta, pero ahora nosotros salimos afuera a tocarle las puertas a cada una de las personas. Interesante. Wow. Y entonces nos balanceamos en esa línea, ¿verdad? De decir,
Ve, lo que hicieron por mí, ahora yo vengo y, ¿verdad?, reparto ese pan a... Damos por gracia lo que por gracia recibimos. Amén, amén. Qué lindo. Pero ese era el Billy de antes. El Billy de antes era una persona callada, una persona que no hacía mucho ruido, pero por dentro había un monstruo, ¿verdad? Amen. Se puede decir, porque eran dos líneas bien diferentes, ¿sabes? Mi carácter no estaba afuera, está adentro. Correcto. Y entonces el Señor, ¿verdad? El Señor trató conmigo de muchas maneras de esa línea, porque la raíz de amargura es donde más daño hace. Una espina que tú tengas en tu corazón donde más daño hace. Cierto. Y el más que tú quieres es el más que tú le haces daño. Cierto. Tú dices, yo quiero a esta persona, pero lo castiga. Yo quiero estar con esta persona, pero lo sigue castigando. ¿Y a dónde vamos a llegar de esa manera? Entonces andarán dos juntos Sí, está de acuerdo. sin estar de acuerdo, ¿verdad? Wow, qué interesante esto. Poderoso. Amén. Esta declaración que está haciendo el hermano aquí sobre su propia vida, ¿verdad? Su testimonio. Y son puntos, ¿verdad? Que lo explico de esa manera porque si explicamos la vida de una persona, pues, aquí nos tomamos aquí 10 horas, 2 horas, ¿verdad? Imagínate. Más de eso. Pero estoy tratando de resumir un poquito de lo que soy, ¿verdad? Y como te digo, pastor, aquí donde Dios viene desarrollando lo que es el ministerio Somos Uno. Qué lindo, qué lindo. La visión y la gracia que Dios ha puesto en tu vida es donde, ¿verdad?, ha puesto, ¿verdad?, estos ministerios a correr, ¿verdad? Porque estamos hablando de varios ministerios que están en esta iglesia. Y quizás ministerios que estaban estoqueados y ahora se ve el movimiento, ¿verdad? Las aguas se mueven. Gloria a Dios por eso. Y Ministerio Somos Uno se dedica básicamente a lo que estaba guardado por muchos años. Ahora se ve el resultado en visión. Aleluya, qué lindo eso. Wow, realmente podemos ver un antes y un después, amén. Y yo espero, ¿verdad?, que mucha gente se pueda salir edificado con este testimonio tan poderoso, ¿verdad?, de lo que Dios hizo en la vida de William y su esposa Magdalena, amén. Donde tal vez el ministerio, la vida no fue fácil, ¿ves? El camino no fue fácil, pero cuando miramos cómo Dios mueve a la gente, cómo Dios proyecta unos planes, donde tal vez para el mundo secular no hay esperanza, y ver que el trabajo de Dios todavía no se detiene. Porque yo decía ahorita, damos gracias a esa ancianita, pero estoy viendo que lo que esa ancianita sembró es producto de lo que ustedes están haciendo hoy día. Ustedes están dando por gracia lo que ya por gracia recibieron. Amén. ¿Verdad? Y aunque hoy tal vez usted no va casa por casa, pero ustedes salen a la calle a predicar la palabra. Amén. Este verano pasado fue una bendición muy tremenda donde un porcentaje muy grande de la iglesia apoyó el ministerio. Damos gracias a Dios por los distintos ministerios, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido que lleguen a la casa y se desarrollen. La gloria es para Dios. Pero lo bonito de esto es eso, ver cómo lo que el diablo quiso apagar un día, Dios viene y le mete esa nueva fuerza, esa llama que de alguna forma se estaba extinguiendo. Dios es como Pablo le dijo a Timoteo, amén, enciende ¿qué? El fuego que hay en ti. Amén. Hoy el ministerio Somos Uno es producto de ese soplo del Espíritu Santo para volver a encender una llama que tal vez estaba descendiendo un poquito, pero hoy lo vemos prosperado, lo vemos bendecido, lo vemos alcanzando vida. Amén. Y yo realmente, para mí es un gozo terrible tener a Billy aquí testificando. Amén. No sé si quieres hablar ¿qué es el proyecto? ¿Qué es el ministerio Somos Uno para esa vida, ¿verdad?, que nos están escuchando? Proyecto, ¿verdad?, literalmente personal no tenemos, solamente Dios, ¿verdad? El que Él pone, ¿verdad?, el hacer como Él quiere. Y es interesante porque la visión de nosotros es alcanzar las almas.
vemos un deambulante, sabemos, ¿verdad?, que viene de un resultado de un resultado positivo y se convirtió negativo y ahora lo queremos convertir en positivo de nuevo. Gloria a Dios. Vemos a aquel alcohólico, aquel drogadicto, entonces es llegar a las vidas para que conozcan el Dios que un día yo rechacé, pero después lo recibí. Y hasta el sol de hoy, Él nunca me ha fallado. Aleluya. Tremendo, tremendo. Billy, un consejo que tú quisieras dejar en el corazón de esas almas que cargan una palabra de Dios, cargan una promesa de Dios, pero que la vida hoy en estos momentos, tal vez por circunstancias que están pasando, ven esa promesa como algo inalcanzable. Porque sabemos, escuchamos tu vida, tu trasfondo pasado, escuchamos cómo Dios te fue procesando todo esto. En la iglesia ha testificado, ¿verdad?, el proceso que pasaron en su matrimonio y demás, cómo Dios se glorificó en ellos, cómo Dios los saca de un lugar a otro y por la gracia y por la misericordia de Dios ya están viendo parte de esa promesa de Dios. Amén. Comenzar a tomar forma en su vida. Amén. Amén. Pero quisiera, si hay una palabra que tú puedas dar para motivar a aquellas parejas, amén, que Dios puso una palabra, Dios puso un depósito en ellos especial y que por los sinsabores de la vida y circunstancias de la vida, ¿verdad?, llámese como se llame, tal vez no están viendo eso realizado o como algo imposible de realizarse. Amén, amén. Una de las palabras, ¿verdad?, que le digo, ¿verdad?, a cada persona que está oyendo al otro lado: no pierda las esperanzas. Nunca la pierda. Mantén tu vista, ¿verdad?, la mirada en Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que te adora mi alma, Dios. Te adoramos, Dios. Tremendo esto. Yo me estoy gozando aquí. No pierda la esperanza, es lo que te digo. Busca de Dios, ¿verdad?, lo más posible. Amén. Amén. Interesante poder escuchar este poderoso testimonio donde podemos ver por donde Dios permite que a veces pasemos, ¿verdad?, en este desarrollo de nuestra conversión hacia los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y poder entender que Dios es un Dios de una sola voz. Dios no tiene dos bocas. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha depositado en ti se va a desarrollar. A veces nosotros tomamos caminos adversos y atrasamos el plan de Dios. ¿Y quiere decir atrasamos el plan de Dios? Porque jamás podremos apagar el plan de Dios al menos que nosotros queramos apagarlo, ¿verdad? Pero en esta tarde quiero hablarte a ti, amado hermano que me escucha, que nos escucha, y escuchaste este poderoso testimonio de el hermano William, ¿verdad? Director del Ministerio Evangelístico Somos Uno. Queremos dejarte saber que hay un depósito muy especial de parte de Dios para tu vida. Hay una promesa del Dios que habló y el Dios que cumple, que ha sido puesta sobre ti, sobre tu casa. El cumplimiento no se va a morir. El cumplimiento de esa promesa de Dios se cumplirá en tu vida si sigues caminando, si sigues buscando presencia de Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló, Él lo va a cumplir. Amén. Solamente te queremos exhortar a que sigas caminando. Hoy con mucha más fuerza. Hoy con mucho más deseo. Amén. Ese es el consejo que te queremos dejar en esta hermosa tarde. Y entender cuál es la palabra del Señor. Que Dios dice en su palabra que Él conoce los planes que tiene para contigo. Y son planes de bien y no de mal.
Amén. Dios depositó algo especial en ti, amado hermano y amigo que nos escuchan esta tarde. Amén. Así que te exhortamos a que sigas hacia adelante. William, yo no sé si tú tienes algo más para decir. Amén, amén. Como había dicho antes, ¿verdad? Si no tienes una iglesia, pues aquí, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Para ayudarlo. Si necesita, ¿verdad? Que nosotros le ayudemos de cualquier manera, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos este hermano William Martínez, mi esposa Magdalena Lozada y nuestros pastores, ¿verdad? Estamos aquí con brazos abiertos para cada uno de ustedes. Amén. Eso es así. Estamos ubicados en la 761 de la Third Avenue en Troy. Amén. Nuestros días de culto son los miércoles a las 7 de la noche, escuela bíblica, viernes y domingo. Los domingos estamos a las 11 de la mañana. Amén. Venga a ser parte de esta gran familia. Amén. Si no tiene un lugar donde congregarte. Saludamos a los distintos ministerios, distintos pastores. Amén. Alrededor nuestro. Aquí hombres y mujeres que están trabajando fuerte para difundir el evangelio del Señor. Amén. Como lo está haciendo este ministerio, Somos Uno. Billy, para mí ha sido un enorme honor y privilegio poder entrevistarte. Amén, amén. Y tenerte en la fila de esos guerreros fuertes, tanto amén. A ti como a tu esposa. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, amén, por todo. Y Dios les bendiga y acordándose que somos uno. Adelante, somos uno. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Qué pasó allá?